Era un día que definió el curso de la historia, no solo para Grecia, sino para todo el mundo occidental. En el año 480 a.C., en el estrecho de Salamina, el futuro de una civilización colisionó con el poder de un imperio aparentemente invencible. ¿Qué habría pasado si los griegos hubiesen caído? ¿Si la inmensa maquinaria de guerra persa hubiese destruido lo poco que quedaba de resistencia? Esta es la historia de cómo un grupo de pequeñas ciudades-estado, enfrentadas y debilitadas, se unieron para enfrentar un destino imposible. Es la historia de cómo la libertad, la estrategia y la audacia se impusieron sobre el miedo, la tiranía y el número. Es la historia de Salamina, el día que Grecia cambió el mundo. Para comprender la magnitud de la batalla de Salamina, es esencial retroceder en el tiempo y sumergirnos en el vasto panorama geopolítico de la época. A principios del siglo V a.C., el mundo conocido estaba dominado por el Imperio Persa, una superpotencia sin igual en términos de territorio, recursos y fuerza militar. Bajo el liderazgo de Jerjes, el Imperio Persa se encontraba en la cúspide de su poder, extendiéndose desde las fértiles llanuras de la India en el este, hasta las costas del mar Egeo en el oeste, y desde las montañas del Cáucaso en el norte hasta las tierras fértiles del Nilo en Egipto, al sur. Era un imperio que, con su vasto alcance, controlaba algunas de las rutas comerciales más importantes, uniendo culturas, economías y pueblos bajo un único estandarte. Jerjes, hijo de Darío, heredó un imperio formidable y una ambición igualmente descomunal. Su padre, Darío, había intentado sin éxito someter a los griegos en la Primera Guerra Médica, enfrentándose a una derrota humillante en la batalla de Maratón en 490 a.C. Para Jerjes, completar la conquista de Grecia no solo era un imperativo estratégico, sino también una cuestión de honor familiar y reputación imperial. En su visión, someter a las pequeñas y divididas ciudades-estado griegas sería una demostración de la invencibilidad de su imperio y una manera de consolidar su legado como un gobernante supremo. El imperio persa, con su estructura centralizada y su formidable ejército, representaba una amenaza existencial para cualquier nación que osara desafiarlo. Su ejército, compuesto por una coalición de diversas etnias y naciones conquistadas, estaba altamente organizado y bien equipado, con una capacidad logística que permitía movilizar a cientos de miles de soldados a través de vastas distancias. Además, su flota naval, que también contaba con una impresionante diversidad de naves de diferentes regiones del imperio, era una fuerza intimidante que garantizaba el control de las rutas marítimas y las costas. Frente a este gigante se encontraban los griegos, un conjunto de ciudades-estado que, aunque compartían una cultura común, estaban frecuentemente en conflicto entre sí. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas y otras ciudades-estado tenían sus propias formas de gobierno, ejércitos y agendas políticas. Atenas, conocida por su democracia y su floreciente cultura, estaba en constante rivalidad con Esparta, una sociedad militarista que valoraba la disciplina y el orden por encima de todo. Corinto, un poderoso centro comercial, y Tebas, con su poderosa caballería, también tenían sus propias ambiciones. Estas divisiones internas eran explotadas por sus enemigos, y durante mucho tiempo, impidieron una acción colectiva efectiva contra amenazas externas. Sin embargo, la amenaza persa era tan colosal que forzó a los griegos a reconsiderar sus diferencias. A medida que Jerjes comenzaba a reunir su ejército y su flota para invadir Grecia, las noticias de la magnitud de la fuerza persa se extendieron por el mundo helénico, sembrando el temor y la incertidumbre. Los griegos sabían que una invasión persa no significaba solo una derrota militar, sino la destrucción de sus formas de vida, la pérdida de su autonomía y la imposición de una dominación extranjera. Los líderes griegos, conscientes de que no podían resistir a los persas por separado, comenzaron a forjar alianzas y a planificar estrategias conjuntas. El surgimiento de la Liga Helénica, una alianza militar encabezada por Esparta y Atenas, fue un paso decisivo hacia la unificación de los griegos frente a la amenaza común. Este fue un momento histórico en el que, a pesar de las diferencias, las ciudades-estado griegas reconocieron que su única esperanza de supervivencia residía en la unidad. La invasión de Jerjes, por lo tanto, no fue solo un intento de expandir las fronteras del imperio persa, sino un desafío directo al concepto de libertad que los griegos tanto valoraban. Si los persas lograban conquistar Grecia, habría significado el fin de las ciudades-estado como entidades independientes, reemplazadas por sátrapas persas que gobernarían en nombre del gran rey. Para los griegos, esta no era solo una lucha por la tierra, sino una batalla por la preservación de su identidad, su cultura y su modo de vida. Cuando Jerjes finalmente decidió llevar a cabo su monumental invasión de Grecia, los griegos entendieron que enfrentaban un momento crítico en su historia. Si no lograban unirse, si no podían superar sus divisiones y rivalidades, serían barridos del mapa,
convirtiéndose en una nota al pie en la historia del vasto imperio persa. La batalla de Salamina, por lo tanto, se gestó no solo en el campo de batalla, sino las decisiones y alianzas formadas en los años y meses previos, cuando un pueblo diverso se unió frente a un enemigo común, dispuesto a defender su libertad a cualquier costo. Jerjes y el gran rey de Persia no era un líder que subestimara a sus enemigos. La historia reciente de su dinastía estaba marcada por la audacia de un pueblo que había demostrado su capacidad de resistencia en las Termópilas, donde los espartanos, bajo el mando de Leónidas, habían desafiado a la mayor fuerza terrestre que el mundo antiguo había conocido. A pesar de que los griegos fueron finalmente derrotados en las Termópilas, la batalla se convirtió en un símbolo de heroísmo y tenacidad, lo que hizo que Jerjes tomara muy en serio la continuación de su campaña en Grecia. Con el recuerdo de esa resistencia aún fresco, el rey persa sabía que no podía confiar únicamente en la superioridad numérica de su ejército terrestre. Necesitaba un plan integral que incluyera la supremacía naval para asegurar su victoria total. La geografía de Grecia, un país con costas recortadas, islas y estrechos, hacía del control del mar un factor crítico en la campaña. Jerjes entendió que, para aplastar la resistencia griega y dominar el territorio, debía cortar las rutas de suministro y escape de sus adversarios, obligándolos a enfrentarse a él en sus propios términos. La clave de esta estrategia era su flota, una armada que, según las crónicas, estaba compuesta por más de 1.200 barcos, una auténtica maravilla de la logística y la ingeniería militar de la época. Esta armada no era solo una colección de barcos, era una manifestación flotante del poderío del imperio persa. Los barcos provenían de todas las partes del vasto imperio: fenicios, egipcios, chipriotas, jonios y otros pueblos sometidos contribuían con sus propias naves y tripulaciones. Cada barco representaba la sumisión de una región diferente al dominio persa, y juntos, formaban una fuerza homogénea que simbolizaba la diversidad y la unidad de ese vasto imperio. Para Jerjes, esta flota no era solo una herramienta militar, sino una demostración de la grandeza de Persia, capaz de movilizar y coordinar recursos a una escala sin precedentes en la historia. Sin embargo, a medida que Jerjes avanzaba hacia Grecia, la ciudad de Atenas, uno de los principales objetivos de su campaña, tomó una decisión drástica y llena de simbolismo: fue abandonada. Los atenienses, sabiendo que no podrían defender su ciudad con éxito contra la inminente invasión terrestre persa, optaron por evacuar a su población hacia la isla de Salamina. Este movimiento era una apuesta desesperada y a la vez estratégica. Atenas no podía permitirse ser destruida por completo, pero al trasladar a sus ciudadanos a Salamina, forzaban una confrontación naval, el escenario donde los griegos, liderados por Temístocles, creían tener la mejor oportunidad de éxito. La tensión en el ambiente era palpable. Los griegos se encontraban en una situación crítica. Estaban en inferioridad numérica, y el enemigo que enfrentaban no solo era más numeroso, sino también mejor equipado. La flota persa, con su vasta cantidad de barcos, parecía invencible. Cada barco persa estaba tripulado por soldados y marineros experimentados que representaban la élite de sus respectivas regiones, mientras que los griegos, aunque eran expertos marineros, no podían competir en número ni en la diversidad de recursos de sus enemigos. La desesperación comenzó a hacer mella entre los griegos. Sabían que si la batalla naval se perdía, no solo Atenas, sino toda Grecia, quedaría bajo el yugo persa. La caída de Atenas implicaría la destrucción de su cultura, sus templos, su democracia y la posible esclavización de sus ciudadanos. Además, el prestigio de toda Grecia se tambaleaba. Un fracaso en Salamina significaría que las otras ciudades-estado perderían cualquier esperanza de resistir al coloso persa. Pero los griegos también sabían que no tenían otra opción. La retirada no era una posibilidad, era luchar o morir. Enfrentados a la aniquilación, se prepararon para una batalla que sería decisiva no solo para su supervivencia, sino para el futuro de la civilización griega. A medida que la flota persa se acercaba, los griegos, liderados por Atenas, se alistaron para lo que sería una de las batallas más épicas de la historia. El enfrentamiento en Salamina no sería solo una batalla más, sino el clímax de una lucha desesperada por la libertad, donde cada soldado y cada marinero sabía que el destino de su hogar, su familia y su cultura pendía de un hilo. La flota persa, aunque imponente, no estaba preparada para lo que le esperaba en las aguas estrechas de Salamina. El estrecho entre la isla y el continente griego, que en un principio parecía una trampa para los griegos, pronto se revelaría como el escenario perfecto para una estrategia audaz que cambiaría el curso de la historia. La batalla que se libraría en esas aguas sería una prueba no solo de fuerza, sino de ingenio, valor y determinación, y marcaría el principio del fin de la ambición de Jerjes de conquistar Grecia. En los momentos más oscuros de la invasión persa, cuando el destino de Grecia pendía de un hilo,
surgió una figura clave que cambiaría el rumbo de la historia: Temístocles, el astuto y visionario estratega ateniense. Conocido por su aguda inteligencia y pragmatismo, Temístocles comprendió que la única forma de enfrentar con éxito a la abrumadora fuerza persa era en el mar, aprovechando las particularidades geográficas y las habilidades de los marineros griegos. Desde el comienzo de la invasión, Temístocles había insistido en la necesidad de fortalecer la flota ateniense. Entendía que el control del mar era crucial no solo para la defensa de Atenas, sino para la supervivencia de toda Grecia. Fue él quien convenció a los atenienses de utilizar los ingresos de las minas de plata de Laurión para construir una poderosa flota de trirremes, en lugar de dividir la riqueza entre los ciudadanos. Esta decisión, tomada años antes de la invasión de Jerjes, fue una demostración de su previsión y de su comprensión de la importancia estratégica del poder naval en el inminente conflicto. A medida que la crisis se intensificaba y la invasión persa avanzaba, la situación entre los generales griegos se volvió cada vez más tensa. La flota griega, compuesta por barcos de diversas ciudades-estado, estaba plagada de divisiones internas. Esparta, tradicionalmente centrada en la guerra terrestre, no veía con buenos ojos una confrontación naval prolongada. Corinto, con su fuerte tradición marítima, estaba dispuesta a luchar, pero tenía sus propios intereses. Otros aliados, viendo la magnitud de la flota persa, comenzaban a considerar la retirada como la única opción viable. En este contexto de incertidumbre y miedo, Temístocles se mantuvo firme en su convicción de que la única oportunidad de victoria residía en una batalla naval decisiva. Sin embargo, Temístocles sabía que no bastaba con simplemente confrontar a los persas en el mar. Necesitaba un plan que explotara al máximo las ventajas que los griegos podían tener. Consciente de las divisiones internas entre sus aliados y de la vasta superioridad numérica de la flota persa, ideó una estrategia que combinaba el engaño con una astuta maniobra táctica. Su plan era arriesgado, pero si funcionaba, podría cambiar el curso de la guerra. Temístocles decidió jugar con la confianza de Jerjes, quien estaba convencido de que la victoria persa era inevitable. Utilizando a un esclavo de origen persa como intermediario, Temístocles envió un mensaje a Jerjes, fingiendo traición. En el mensaje, se afirmaba que los griegos estaban divididos, que sus aliados estaban a punto de retirarse y que, si Jerjes atacaba de inmediato, podría aniquilar la flota griega antes de que pudieran escapar. La astucia de Temístocles radicaba en su capacidad para manipular la percepción de Jerjes, haciéndole creer que los griegos estaban al borde del colapso. Jerjes, confiado en su superioridad y ansioso por acabar de una vez por todas con la resistencia griega, cayó en la trampa. Ordenó a su flota que entrara en el estrecho de Salamina, creyendo que se enfrentaría a un enemigo desorganizado y en retirada. Sin embargo, lo que sus comandantes no previeron fue el caos que se desataría al intentar maniobrar en aguas tan estrechas con una flota tan numerosa y diversa. Los barcos persas, diseñados para operar en mar abierto, encontraron enormes dificultades para moverse en el espacio limitado del estrecho. Las naves más grandes y pesadas chocaban entre sí, quedando atrapadas en un embotellamiento fatal. Mientras tanto, los griegos, liderados por Temístocles, estaban listos para la batalla. Habían elegido el terreno y el momento exacto, y ahora utilizaban las características de sus barcos, los trirremes, para maximizar su ventaja. Los trirremes griegos eran más pequeños, rápidos y maniobrables, lo que les permitía realizar movimientos precisos y embestidas efectivas contra las naves persas. La táctica consistía en golpear y retirarse rápidamente, aprovechando el caos entre los persas y evitando enfrentamientos prolongados que pudieran beneficiarlos. La batalla que siguió fue una demostración magistral de estrategia y táctica naval. Los griegos, guiados por la inteligencia de Temístocles, atacaron con una precisión letal, hundiendo numerosas naves persas y sembrando el pánico entre sus filas. Cada trirreme griego se movía con agilidad, golpeando a los pesados barcos persas en sus puntos más vulnerables. En medio del caos, la superioridad numérica de los persas se convirtió en una desventaja, ya que sus barcos se estorbaban unos a otros, incapaces de maniobrar en el estrecho y expuestos a los ataques griegos. El plan de Temístocles no solo demostró su genio estratégico, sino que también resaltó su capacidad para comprender y explotar las debilidades de sus enemigos. A través del engaño, la manipulación y una ejecución táctica impecable, logró convertir una situación desesperada en una de las mayores victorias de la historia griega. La batalla de Salamina se convirtió en un testimonio del poder de la estrategia, donde la inteligencia y la astucia superaron la mera fuerza bruta. La batalla de Salamina fue un enfrentamiento que se desbordó en caos y destrucción, una danza mortal de barcos chocando y hombres luchando con una ferocidad desmedida. El estrecho de Salamina, un escenario que debía ser la trampa final para los griegos,
se convirtió en un teatro de guerra donde las fuerzas persas, abrumadas y desorientadas, se encontraron en desventaja. En medio de esta vorágine, Temístocles, el cerebro detrás de la estrategia griega, observaba desde su puesto de mando cómo su plan se desenvolvía con una precisión aterradora. La flota persa, una fuerza naval imponente que debería haber sido capaz de arrasar con los barcos griegos, se vio atrapada en una emboscada mortal. Las naves persas, muchas de ellas grandes y pesadas, estaban diseñadas para la guerra en alta mar, donde su tamaño y potencia podían desplegarse de manera efectiva. Sin embargo, en el estrecho de Salamina, la falta de espacio para maniobrar rápidamente convirtió su superioridad numérica en una desventaja fatal. Las embarcaciones se amontonaban, se estorbaban entre sí, y pronto el orden se desmoronó, dando paso a un caos indescriptible. Mientras los persas intentaban desesperadamente organizar sus fuerzas, los griegos, con sus ágiles trirremes, lanzaron una serie de ataques devastadores. Los trirremes, diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad, se deslizaban entre los barcos persas, embistiendo y destrozando las naves enemigas con sus espolones de bronce. Los gritos de los hombres, las órdenes frenéticas de los capitanes y el constante choque del bronce contra la madera crearon una cacofonía que se mezclaba con el estruendo de las olas. Cada golpe asestado por los griegos representaba no solo una victoria táctica, sino un golpe directo a la moral de los persas. El agua, inicialmente clara, pronto se tiñó de rojo con la sangre de los caídos. Los cuerpos flotaban entre los restos de las naves destruidas, y las olas, implacables, llevaban consigo el eco de los últimos suspiros de los guerreros persas. Para los griegos, este era un combate por la supervivencia, una lucha en la que no había lugar para la retirada ni la derrota. Sabían que estaban peleando no solo por sus vidas, sino por el futuro de su civilización, por la libertad que tanto valoraban. Desde una colina cercana, Jerjes observaba impotente el colapso de su armada. Lo que comenzó como una victoria segura, un golpe final que debía consolidar su dominio sobre Grecia, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Barco tras barco, la flota persa, la joya del imperio, era abatida por los griegos, quienes peleaban con una furia y una determinación que los persas no pudieron igualar. Cada nave que se hundía era una pérdida irreparable, no solo en términos militares, sino también simbólicos. La flota persa representaba el poder y la gloria de su imperio, y verla desmoronarse ante sus ojos era un golpe devastador para Jerjes. El rey persa, acostumbrado a la victoria y al dominio, se enfrentó en ese momento a una realidad que nunca había anticipado: su poder tenía límites. La marea de la batalla, que en un principio parecía favorecer a los persas, comenzó a girar de manera irrevocable hacia los griegos. Temístocles, consciente de esto, presionó la ventaja. Ordenó a sus capitanes que continuaran el asalto sin descanso, sabiendo que el enemigo, ya desmoralizado, pronto rompería filas. Los persas, desorientados y superados, comenzaron a perder cohesión. La estructura de mando se fragmentó, y muchos barcos intentaron huir del estrecho, solo para encontrarse bloqueados por sus propias fuerzas que aún intentaban entrar en la batalla. Este caos interno fue aprovechado por los griegos, quienes, con una coordinación admirable, continuaron su ataque, abatiendo a los persas uno por uno. La escena en el estrecho era dantesca. El agua se llenó de restos flotantes, tanto de madera como de cuerpos, y el olor a humo y sangre impregnó el aire. Los griegos, aunque cansados, no mostraron piedad, pues sabían que cualquier señal de debilidad podría costarles todo lo que habían logrado. Lucharon con una intensidad casi sobrehumana, alimentados por el conocimiento de que estaban en el umbral de una victoria que cambiaría la historia. Jerjes, viéndose impotente ante la destrucción de su flota, finalmente comprendió la magnitud de su error. Había subestimado la voluntad y la capacidad de los griegos para defender su tierra. La batalla, que debía haber sido una demostración del poderío persa, se convirtió en una humillación que resonaría por siglos. Barco tras barco, su orgullo y su fuerza se desmoronaban, y con ellos, las esperanzas de una victoria decisiva sobre Grecia. A medida que la batalla llegaba a su fin, la victoria se inclinó definitivamente hacia Atenas y sus aliados. El estrecho de Salamina, que debía ser la tumba de la resistencia griega, se convirtió en el lugar donde los persas encontraron su derrota. La batalla decisiva no solo marcó el fin de la amenaza inmediata a Grecia, sino que también estableció a los griegos como una fuerza que no podía ser subyugada fácilmente. La historia de Salamina se convertiría en un símbolo de la lucha por la libertad, inspirando a generaciones futuras a luchar contra la opresión y a creer en el poder de la resistencia y el ingenio frente a la adversidad. La victoria griega en la batalla de Salamina representó mucho más que un triunfo militar. Fue un golpe psicológico devastador para el imponente imperio persa,
y en particular, para su rey, Jerjes I. El gran rey, que había lanzado su campaña con la intención de subyugar a Grecia y consolidar su dominio sobre todo el Mediterráneo, se encontró de repente frente a una derrota que socavaba no solo sus ambiciones militares, sino también su autoridad como gobernante. Salamina no fue simplemente una batalla perdida, fue una humillación pública para Jerjes, quien había supervisado personalmente la preparación y ejecución de la campaña. La derrota en Salamina reveló las vulnerabilidades del hasta entonces considerado invencible imperio persa. La flota, que había sido el orgullo de Jerjes, fue destruida por una coalición de ciudades-estado griegas que, aunque pequeñas y frecuentemente divididas, lograron unirse bajo una causa común. Este revés sacudió profundamente la confianza persa. Jerjes, temiendo quedar atrapado en un territorio hostil durante el invierno, y consciente de que su ejército ya no contaba con el apoyo necesario de su flota para mantener la invasión, tomó la difícil decisión de retirarse. Dejó atrás a su general Mardonio con una fuerza considerable para continuar la lucha, pero el retiro de Jerjes con la mayor parte de su ejército marcó el fin del impulso persa por conquistar Grecia. Para los griegos, la victoria en Salamina fue un punto de inflexión crítico en las guerras médicas. Hasta ese momento, la posibilidad de una derrota total a manos de los persas parecía inminente. Sin embargo, el éxito en Salamina cambió radicalmente la moral griega y el curso de la guerra. La victoria no solo salvó a Atenas y a Grecia de la destrucción, sino que también encendió un nuevo sentido de unidad y propósito entre las ciudades-estado griegas. Atenas, en particular, emergió como una potencia naval dominante en el Egeo, lo que le permitió liderar la resistencia griega contra las fuerzas persas en los años posteriores. Inspirados por su victoria, los griegos comenzaron a organizarse con renovado vigor para expulsar a los persas de su territorio. La Liga Helénica, la alianza militar encabezada por Esparta y Atenas, cobró nueva vida y se preparó para lanzar ofensivas decisivas contra las fuerzas persas restantes en Grecia. Los griegos se dieron cuenta de que, por primera vez, tenían la posibilidad real de no solo resistir, sino de derrotar completamente a los persas y asegurar su independencia. La victoria en Salamina también tuvo profundas repercusiones a largo plazo. Si los griegos hubieran perdido esa batalla, es probable que toda Grecia hubiera caído bajo el control persa, lo que habría alterado el curso de la historia occidental de manera irreparable. La cultura griega, con su énfasis en la democracia, la filosofía, el arte y la ciencia, probablemente habría sido absorbida y transformada por la estructura autocrática del imperio persa. La derrota persa permitió que la civilización griega floreciera en los siglos siguientes, lo que condujo al desarrollo de algunas de las ideas y valores más influyentes en la historia de la humanidad. El impacto de la victoria en Salamina se extendió mucho más allá de las fronteras de Grecia. El desarrollo posterior de la civilización griega, que incluyó la época dorada de Atenas bajo el liderazgo de Pericles, sentó las bases para muchas de las ideas que luego influirían profundamente en la cultura romana. Roma, que admiraba y adoptó gran parte del legado griego, transmitió esas ideas al resto de Europa, moldeando las bases de la civilización occidental. Conceptos como la democracia, la filosofía racional, el arte clásico y la noción de ciudadanía tienen sus raíces en la Grecia que sobrevivió y prosperó gracias a victorias cruciales como la de Salamina. Además, la victoria en Salamina y las subsecuentes victorias en las guerras médicas sirvieron como un poderoso mito fundacional para Grecia. La narrativa de un pequeño grupo de ciudades-estado que derrotaron a un imperio masivo resonó a través de los siglos, inspirando a futuros líderes y naciones en su lucha contra la opresión y la tiranía. La resistencia griega frente a Persia se convirtió en un símbolo duradero de la defensa de la libertad contra la tiranía, una historia que se contaría y volvería a contar en épocas de crisis, tanto en Grecia como en el resto del mundo. La batalla de Salamina, librada en el año 480 a.C., no solo fue un hito militar decisivo en las guerras médicas, sino que también dejó un legado duradero que ha resonado a lo largo de los siglos. Su impacto se extiende más allá del ámbito de la estrategia y la guerra, impregnando la cultura, la filosofía y los valores que han moldeado la civilización occidental. La victoria de los griegos en Salamina fue un triunfo no solo de las armas, sino también de los principios de libertad y autodeterminación. En un momento en que el vasto imperio persa amenazaba con absorber a las ciudades-estado griegas bajo su dominio autocrático, la victoria en Salamina demostró que la defensa de la libertad, la democracia y el derecho a la autodeterminación podían prevalecer incluso frente a fuerzas superiores. Este triunfo no solo salvó a Grecia de la dominación extranjera, sino que también sentó las bases para el florecimiento de la civilización griega durante los siglos siguientes. La victoria en Salamina permitió que Atenas, uno de los principales actores en la batalla, se estableciera como la principal potencia naval de Grecia. Este dominio del mar otorgó a Atenas una seguridad que le permitió entrar en un periodo de crecimiento cultural y político sin precedentes,
conocido como la Edad de Oro de Atenas. Durante este periodo, la ciudad se convirtió en el centro intelectual y artístico del mundo griego. Fue en este contexto donde surgieron figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyos pensamientos filosóficos han tenido una influencia profunda y duradera en la filosofía occidental. Sócrates, el filósofo ateniense que desarrolló la técnica de la mayéutica y cuestionó las creencias establecidas, fue un producto directo de esta era de libertad y pensamiento crítico, que fue posible gracias a la supervivencia de Atenas después de Salamina. Platón, su discípulo, fundó la academia y desarrolló ideas sobre la justicia, la ética y la política que aún se estudian hoy. Aristóteles, a su vez, fundó el Liceo y sentó las bases para una multitud de disciplinas, desde la lógica hasta la biología. Estos pensadores no solo reflexionaron sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad, sino que también abordaron cuestiones de gobierno y sociedad que eran cruciales en su tiempo y siguen siendo relevantes hoy. El legado de Salamina también se encuentra en el desarrollo de las artes. Atenas, en su apogeo, fue un centro de innovación artística. Los dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides exploraron temas universales a través del teatro, abordando cuestiones de moralidad, destino y la condición humana. La arquitectura alcanzó nuevas alturas con la construcción del Partenón, un símbolo de la gloria de Atenas y un monumento perdurable a la civilización griega. Más allá de su impacto cultural y filosófico, la batalla de Salamina tiene un significado simbólico más profundo que ha trascendido el tiempo. Representa la lucha eterna entre la libertad y la opresión, entre la razón y la fuerza bruta. La historia de Salamina nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el ingenio, el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Los griegos, enfrentados a un enemigo formidable, no se dejaron intimidar. En lugar de rendirse, utilizaron la estrategia, el conocimiento del terreno y su voluntad de resistir para superar a un adversario mucho más poderoso. Esta lección es universal y ha inspirado a innumerables generaciones a lo largo de la historia. La victoria en Salamina no solo aseguró la supervivencia de Grecia, sino que también estableció un precedente sobre el valor de la libertad y la importancia de luchar por ella. Es un ejemplo que ha sido citado repetidamente en la historia, cada vez que los pueblos han tenido que enfrentarse a la tiranía y la opresión. El legado de Salamina también se refleja en la influencia que la civilización griega tuvo en Roma, y a través de ella, en toda la cultura occidental. Las ideas de democracia, la importancia del debate racional y el valor de la libertad individual, todos ellos fortalecidos por la victoria griega, se convirtieron en piedras angulares de la civilización occidental. Sin Salamina, la historia del mundo podría haber sido muy diferente. La cultura griega podría haber sido suprimida por el imperio persa, y muchas de las ideas que hoy consideramos fundamentales para la civilización occidental podrían no haber florecido. La batalla de Salamina no fue solo una victoria táctica, fue la chispa que encendió el fuego de una civilización que cambiaría el mundo. Los griegos demostraron que el espíritu humano, cuando está decidido a luchar por su libertad, puede superar obstáculos insuperables. Y aunque los nombres de muchos de esos guerreros griegos se han perdido en el tiempo, su legado perdura en cada rincón de la civilización occidental. El día en que Grecia cambió el mundo no fue solo un triunfo sobre un enemigo poderoso, sino una afirmación de los valores que aún hoy defendemos: la libertad, la democracia y el poder de la razón. Así que, cada vez que recordemos la batalla de Salamina, no solo celebremos la victoria militar, sino el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad.